Una de las librerías que vamos a ver para trabajar sobre memoria compartida es justamente Pthread, que nos va a permitir, entre otras cosas, utilizar los semáforos que habíamos visto en la práctica y además nos va a permitir de alguna manera simular el uso de los monitores. Bien. Como ya hemos visto, los threads son procesos livianos que tienen su propio contador de programas, su pila de ejecución, sus registros dentro del procesador, pero que no controlan el contexto pesado. Bien, por ejemplo, las tablas de paginación. Entonces hay muchos sistemas operativos y lenguajes ha habido en su momento que han permitido la programación de multithreading. ¿Cuál era el problema anteriormente? Que cada fabricante, cada uno que diseñaba algo, lo hacía a su manera, con sus características, su sintaxis, sus funciones. ¿Bien? Esto hacía que las cosas fuesen poco portables. ¿Bien? Tenía que cambiar de máquina, tenía que cambiar de sistema operativo, tenía que cambiar cualquier cosa y tenía que modificar totalmente el programa, porque no era ni siquiera solo que no se correspondía a la sintaxis, ni siquiera la semántica de lo que se quería hacer o lo que se podía hacer. ¿Bien? Entonces, a mediados de los 90, la organización POSIX lo que hizo fue juntarse para desarrollar lo que sería una especie de estándar para multithreading sobre el lenguaje C, que llamó Pthread. ¿Bien? Con esa biblioteca lo que se puede hacer es crear hilos, asignarle atributos, terminar hilos, esperar a que los hilos terminen. Bueno, y después vamos a ver justamente distintas funciones para poder manejar la exclusión mutua, sincronización por condición, etc. Como se mencionó recién, había numerosas APIs. Lo que se hizo fue tratar de hacer una especie de estándar, bien, para el manejo de hilos. Y los conceptos que vamos a ver ahora son independientes, más o menos independientes de las distintas APIs que puedan manejar estos hilos. Bien, siguiendo las líneas generales, puede haber algunos cambios de sintaxis y demás, pero en general son las cosas que vamos a ver son comunes a todas las librerías estas que manejan threads o hilos. Bien. Un concepto que va a haber que tener en cuenta cuando trabajamos con Pthread es el de las funciones reentrantes. Las funciones reentrantes son justamente aquellas que pueden ser llamadas por más de un proceso al mismo tiempo, que no va a generar ningún inconveniente porque no tiene que trabajar con variables comunes ni nada. Bien, cada una de estos llamados tiene sus propias variables, llamémoslas internas a la función. Bien, o bien son parámetros que uno le envía cuando hace el llamado o que retorna al que hace el llamado. Bien, no está trabajando con variables estáticas ni nada por el estilo. Por ejemplo, la función run para obtener un número aleatorio, la común, la que conocemos de C, no es reentrante. Bien, ¿qué es lo que ocasiona esto? Que si más de un proceso al mismo tiempo estuviese llamando una función no reentrante, se secuencializaría el uso de esta. Bien, entonces produce un retardo, cuando en realidad por ahí no era la intención. Bien, hay que tratar siempre de utilizar funciones reentrantes. Bien. Lo primero que vamos a ver son las funciones básicas para crear, para terminar y para esperar a que terminen la ejecución de los hilos. Bien. Obviamente lo primero que tenemos que ver es cuál es la librería que vamos a tener que incluir. Esto está pensado todo para C. Bien. Si utilizan otro lenguaje, por ahí hay cosas que pueden variar. Pero en el caso de C, lo que vamos a incluir es la librería pthread.h. Bien, vamos a incluirla en el programa que estemos usando. Y después lo que vemos son las cuatro de las funciones iniciales para trabajar con Pthread. La principal obviamente es Pthread create, que lo que hace es generar o crear un hilo nuevo. Bien, nosotros cuando estamos trabajando con una aplicación hecha en Pthread, lo que uno ejecuta inicialmente es un único programa principal, digamos. Bien, un único procedimiento. Luego, dentro de ese procedimiento, uno va creando los hilos a medida que los necesita. ¿Bien? Pero uno de entrada comienza ejecutando un único hilo principal. ¿Bien? Con esta función pthread create, lo que hacemos es crear un nuevo hilo. ¿Bien? Vamos obviamente a tener que cada uno de esos hilos que se genera va a tener un manejador, bien, que es el primer parámetro que tenemos en el create, que siempre que querramos hacer referencia a ese hilo en particular, vamos a tener que hacer referencia a ese manejador. Bien. El segundo parámetro es una serie de atributos que habitualmente se le va a pasar los atributos por default, no le vamos a cambiar nada. Bien. El tercero y cuarto son lo que más nos interesa en este momento. Bien. El tercero justamente le vamos a pasar cuál es la función
que va a ejecutar ese hilo. ¿Bien? Y en la cuarta lo que vamos a pasar son todos los argumentos que necesita, todos los parámetros que va a necesitar esa función para ejecutarse. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Qué es lo que hace el create? El create lo que hace es generar el hilo, generar ese thread, ¿bien? Ni bien lo termina de crear, lo que hace es, lo manda a ejecutar la función esa que pasamos como tercer parámetro en el create, y ahí terminó la función pthread create, ¿bien? Cuando le dice a ese hilo que generó que tiene que empezar a correr esa función, ahí termina. El programa principal, si fuese el que llamó esta función create, va a continuar trabajando, mientras este hilo que se creó empieza a ejecutar esta función que le pasamos como parámetro con los argumentos que están en el cuarto parámetro de llamada. Bien, esa es la idea del create. Obviamente uno podría generar muchos hilos, los va generando, a medida que los va generando se van empezando a ejecutar esas funciones en cada uno de esos hilos, mientras se van generando al mismo tiempo otros nuevos hilos. La segunda función que vemos, pthread_exit, es para que un hilo en particular indique que ya terminó de realizar su ejecución como hilo y pueda devolver algún resultado, más allá de haberlo dejado en el que lo podría haber dejado en alguna variable compartida, lo puede devolver también como parámetro de esta función. Bien. Esta función se llama al final de la función que habíamos pasado como parámetro en el create. ¿Bien? En el caso del pasaje que estamos haciendo acá de los argumentos del parámetro de la función que va a llamar el hilo cuando es generado, hay que tener mucho cuidado de no pasar ahí como parámetro una dirección, una referencia a algún lugar de memoria que después estemos modificando. ¿Bien? Porque podría llegarle cuando uno va a empezar a ejecutar, cuando el hilo va a empezar a ejecutar la función, podría tomar como dato, como parámetro, un dato diferente al que realmente le habíamos mandado. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado. La tercera función que vemos ahí es pthread_join. Esto me sirve para que en un determinado punto, por ejemplo el programa principal, por ejemplo desde donde se estuvieron generando, creando los hilos, llamando la función pthread_create justamente, uno puede en algún momento tener que esperar a que un hilo en particular haya terminado. ¿Bien? Entonces, pthread_join me sirve justamente para esperar a que el hilo que pasamos como primer parámetro de esa función haya terminado su ejecución. Y en caso de que ese hilo en particular en la función pthread_exit haya devuelto algo, bien, en ese parámetro que tenía el exit, bueno, en ese caso el valor lo devolvería en el segundo parámetro de la función join. Bien. La cuarta función, pthread_cancel, lo que me permite es solicitar la cancelación o la terminación de un determinado hilo que paso como parámetro. Bien. No es que una vez que yo hice este llamado, listo, a partir de ese momento terminó el hilo. Uno lo que hace es solicitar que se cancele o que se termine. Después hay que ver cuándo el sistema operativo sí realmente lo cancela de acuerdo a este llamado que nosotros hicimos o no, y en qué momento lo hace. Bien, solo se solicita la terminación de ese hilo en particular. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta, que acá ya tenemos un punto de sincronización al final del programa principal, porque hasta que todos los hilos no han terminado, el main, la función main, el hilo principal, no puede terminar. Bien, tenemos un punto de sincronización implícito. Obviamente, como hemos visto antes, cuando hablamos de trabajar con memoria compartida, los distintos procesos o hilos, en este caso, van a poder acceder a las variables que son compartidas. Bien, entonces acá toda variable que está declarada en lo que sería el cuerpo del programa principal o en el hilo principal, puede ser accedida por los distintos hilos que fueron creados en ese cuerpo principal. Bien, todos los hilos van a conocer las variables declaradas en lo que sería en sí el proceso principal. Bien, van a poder tanto leer como dejar cosas en esas variables. Y
por el momento no hay ningún tipo de control de que mientras uno lo está modificando el otro no puede y cosas por el estilo. Bien, por lo tanto, si nosotros programamos y dentro de las funciones que son ejecutadas en un hilo estamos accediendo a variables que son compartidas, bien, vamos a tener todos los problemas que hemos visto en las primeras clases de todos los inconvenientes que pueden surgir al usar de forma errónea esas variables que se pueden estar accediendo por más de uno al mismo tiempo. Bien, entonces lo primero que vamos a tener que ver es qué herramienta nos brinda Pthread para justamente poder manejar lo que sería la sincronización por exclusión mutua. Bien, lo básico, lo principal. Recuerden que a partir de ahí uno podría implementar cualquiera de las otras cosas de forma más o menos eficiente. Pthread nos brinda lo que llaman las variables mutex locks para justamente trabajar con esta exclusión mutua. Bien, son bloqueos por exclusión mutua. Este tipo de variable tienen dos estados, bloqueado o desbloqueado. Bien, en cualquier instante solamente un hilo, un thread puede haber bloqueado una variable mutex en particular. Bien, la función para bloquearlo es atómica. No, si hay dos que están queriendo bloquear al mismo tiempo la variable mutex para entrar a su sección crítica, solo uno de ellos lo va a poder hacer, el otro va a tener que esperar. Bien, una vez que uno hizo lo que sería lo que correspondería a la sección crítica, lo que se debe hacer con exclusión mutua, debe desbloquear esa variable mutex. Bien, una de las características o propiedades que tiene este tipo de variable es que el único que la puede desbloquear es el hilo que la tenía bloqueada. Bien, si otro intenta desbloquearlo cuando no lo había hecho, no va a tener un efecto sobre la variable mutex. Bien, eso es lo que un poco diferencia de lo que sería un semáforo utilizado para manejar una sección crítica. Bien, que cualquiera podría liberarlo. Bueno, acá no. Una de las características o de las condiciones que hay que tener en cuenta es que siempre cuando uno declara y luego posteriormente inicializa la variable mutex para poder empezar a utilizarla, siempre se inicializa en forma automática como desbloqueada. Bien, si se inicializara en forma bloqueada, nadie la podría desbloquear porque lo único que lo puede hacer es quien lo bloqueó. Y como nadie lo había hecho porque se está recién inicializando, por eso justamente es que sí o sí se inicializa desbloqueada en forma automática. Estas son las funciones principales, las que vamos a ver inicialmente sobre las variables mutex. Bien, las dos funciones obviamente fundamentales son loop y unloop, que son justamente las que nos permiten bloquear una variable mutex y desbloquearla respectivamente. Bien, la tercera es una función para inicializar esta variable mutex para que a partir de ahí se pueda comenzar a utilizar. Bien, esta función init lo que hace es a la variable mutex que estoy inicializando le paso también como segundo parámetro una serie de atributos. Bien, una serie de atributos que en general se le van a pasar los valores por default. Hay un único atributo que sería importante que tengamos en cuenta o que veamos, que es el tipo de mutex que vamos a utilizar, que después, posteriormente, vamos a ver las distintas opciones. Bien, cuando uno quiere utilizar este tipo de variable, lo primero que tiene que hacer obviamente es declarar la variable mutex, la variable de tipo pthread mutext. Bien, declara la variable, después en el programa principal, en algún lugar, en el programa principal antes de empezar a utilizarlo, tiene que llamar a esta función pthread mutex init para inicializarlo. Recién a partir de ese momento los procesos van a poder bloquear y desbloquear a través de las funciones pthread mutex lock y pthread mutex unlock respectivamente. Bien, acá lo que vamos a hacer justamente es ver un ejemplo de cómo podemos resolver el caso de productores-consumidores con un buffer de tamaño 1, donde ya sabemos todas las características que tiene este problema que se mencionan acá abajo, bien, donde vamos a tener más de un consumidor y más de un productor. Obviamente lo que vamos a tener que utilizar es una variable compartida, en este caso llamada buffer, que es donde vamos a tener depositado el elemento. Bien, vamos a necesitar algo que nos diga si en ese buffer hay un elemento válido o no, para saber si está vacío o no. Ahí lo llamamos IElemento. Bien,
Y obviamente para acceder tanto al buffer como a la variable que nos indica si está vacío o no el buffer, vamos a necesitar una variable mutex para la exclusión mutua. ¿Bien? Con esa vamos a acceder de forma exclusiva a estos recursos compartidos. ¿Bien? En el programa principal lo que vamos a hacer obviamente inicializar principalmente la cantidad de elementos. Vamos a inicializar la variable mutex para que se pueda utilizar a partir de ahí. Bien, no le vamos a poner en particular ningún atributo diferente a los que son por default. Y lo que se va a hacer dentro del main es justamente la parte de crear los distintos hilos, llamando a la función create para cada uno de los productores y consumidores, que acá no lo vamos a poner, pero ahí es donde se generaría. El programa principal en este caso no haría nada más, únicamente la creación de todos los hilos y después de ser necesario el join de todos ellos esperando a que terminen. Si no, recuerden que hasta que no terminaron todos los hilos el programa principal no corta. En este caso los productores y consumidores van a estar continuamente trabajando, así que en realidad nunca terminaría. Acá lo que vemos es justamente cómo sería la función productor. Esta función productor es la que llamaría o la que se pasaría como parámetro en el create de cada uno de los procesos productores. Bien, cada uno de esos hilos, una vez que se generó, va a empezar a correr esta función que tenemos acá. Bien. Vamos a tener obviamente un elemento, una variable de tipo elemento, que es donde se va a generar el componente que hay que agregar en el buffer. Bien. Y como mencioné hoy, como acá no tenemos sincronización por condición, sino solo exclusión mutua, cuando un productor quiere dejar un elemento en el buffer, que es lo que dije hoy, vamos a tener que acceder con exclusión mutua al buffer. Si hay lugar, lo deja, si no tendrá que salir de la sección crítica y volver a intentarlo. Bien, entonces para eso, para saber si tenemos que seguir intentando dejar ese dato o si hay que generar uno nuevo, vamos a manejar esa variable OK que va a ser un entero, que nos va a indicar si pudimos hacer la operación que queríamos hacer o tenemos que seguir intentando con el mismo dato. Bien. Obviamente lo primero que hacemos dentro del while ese general, que es para agregar un elemento, es inicializar esa variable en 0, indicando que obviamente todavía no se pudo dejar el elemento, que ni siquiera se generó todavía. Luego generamos ese elemento, bien, y ahora sí, en el while más interno, lo que hacemos es, mientras no hayamos podido depositar el elemento en el buffer, lo que hacemos es seguir iterando hasta lograrlo. ¿Con qué elemento? Con el mismo que se había generado, no se genera uno nuevo. Bien, hasta que no se logra depositar ese elemento, no se va a generar un nuevo elemento. Cada vez que tenemos que chequear a ver si podemos o no dejar el elemento en el buffer y hacerlo en caso de ser posible, tenemos que acceder a la sección crítica. ¿Cómo? Bloqueando la variable mutex que habíamos declarado. Bien, la bloqueamos, llamamos a la función pthread mutexlock, bloqueamos el acceso a la sección crítica. El único proceso que va a poder estar en ese momento, una vez que logro pasar ese bloqueo, es el proceso S. Por lo tanto, si el buffer está vacío, si no hay elementos en el buffer, lo que puedo hacer es justamente dejar el elemento que generé en ese buffer, avisar de que ahora sí hay un elemento en el buffer y modificar la variable OK indicando que ya pude dejar el elemento, por lo tanto tengo que ir a generar un nuevo elemento a partir de ahora. Bien. Una vez que logramos dejar el elemento o no, lo que tenemos que hacer es desbloquear nuevamente la variable mutex para que otro proceso pueda entrar a este buffer. Bien. Con la función justamente pthread mutex allow. En este caso lo que tenemos es el código de la función consumir que debería ejecutar los consumidores una vez que el hilo fue creado. Bien. Igual que antes tenemos las variables locales a cada proceso consumidor, OK, que nos indicaría si el elemento la función que quería hacer de tomar un elemento lo pude hacer o todavía no, y la variable elem, que es donde vamos a poner el elemento para luego consumirlo. Bien. También está continuamente trabajando en while true. Bien. Y lo primero que hacemos es
marcar que todavía no pudimos tomar el elemento. Mientras no hayamos podido tomar el elemento, o sea, mientras OK sea 0, lo que tenemos que hacer es acceder al buffer para ver si hay algo y si hay algo tomarlo. Bien, para eso lo tenemos que hacer con exclusión mutua. Por lo tanto, antes de hacer todos esos chequeos, lo primero que tengo que hacer es bloquear la variable mutex con la función pthread mutex-log. La bloqueamos, entramos a la sección crítica. A partir de ese momento, el único que está dentro de la sección crítica es este proceso, ninguno más. Bien. Chequeamos si hay algún elemento o no. Si hay algún elemento, entonces ponemos ese dato del buffer en la variable element para luego procesarla. Marcamos de que ya no hay elementos en el buffer para que así un productor pueda dejar algo. Y además marcamos de que ya se pudo tomar el elemento para que este proceso pueda justamente salir de este while más interno y procesar el dato que ha consumido recién. Bien. Una vez que terminamos de hacer el chequeo y hayamos o no tomado el dato del buffer porque había algo o no, lo que tenemos que hacer sí o sí es desbloquear la variable mutex para así otro proceso pueda entrar y trabajar con este buffer. Bien. O un productor, en particular un productor va a tener que poder entrar y dejar el elemento, o bien un consumidor que pueda entrar y darse cuenta de que no hay nada para tomar. Bien. Esa es la idea de esta solución. Tengan en cuenta, tanto en este caso como en la función productor, que si no hacemos ese desbloqueo, bien, dejaríamos en deadlock a todos los procesos. Porque si el proceso que bloqueó la variable mutex no la desbloquea, entonces nadie más la va a poder desbloquear y todos van a estar intentando después bloquearla sin tener éxito. Como mencionamos al principio cuando hablamos de las variables mutex, cuando uno lo inicializa, le pasa como parámetro un conjunto de atributos o sería un tipo de dato atributo con un montón de campos ahí adentro, ¿no? La mayoría de ellos siempre van a tener los valores que tiene por default ese atributo cuando se declara. Bien, pero hay uno que sí es importante que tengamos en cuenta, que puede llegar a modificarse de acuerdo a lo que necesitamos, que es el tipo de mutex que vamos a manejar en esa variable en particular. Bien. Hay tres tipos de mutex: normal, recursivo y el error check. Bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿O en cuándo se ve la diferencia? La diferencia está en que algunos de esos mutex nos van a permitir el bloqueo recursivo de una variable mutex, o sea que un proceso que la tiene bloqueada vuelva a bloquearla. Bien. Y hay otros que no lo van a permitir. Bien. ¿Cuál es cada uno de los casos? En el caso del tipo mutex normal, no nos va a permitir los bloqueos recursivos. Es decir que si yo tengo bloqueado la variable mutex x y dentro de la sección crítica que estoy utilizando, dentro de el código que estoy haciendo mientras tengo bloqueado la variable mutex, vuelvo a llamar a la función loop sobre esa misma variable mutex x, el proceso se bloquea, se cuelga. Bien. Como la variable mutex esa ya está bloqueada, no me lo va a permitir, por lo tanto voy a quedar dormido esperando poder bloquearla. Nadie nunca la va a poder desbloquear porque el único que la puedo desbloquear soy yo, que la bloqueé. Entonces ahí se genera un deadlock y ninguno más va a poder utilizar esa variable mutex. Bien. Esa es obviamente la normal, la que habitualmente utilizaríamos. Bien. Pero hay otro caso en los que pueden utilizarse esta función o este tipo de mutex recursivo. Bien. Sobre todo cuando estamos trabajando con funciones recursivas o con lo que sería, que no hemos visto todavía los paradigmas, pero un paradigma recursivo. Bien, que ya lo veremos más adelante. Bien. En este caso lo que se dice es, supónganse que yo soy un proceso que tiene bloqueada la variable mutex x y dentro del código que estoy haciendo dentro de esa exclusión mutua tengo que volver a bloquear. Nuevamente llamo a la función log sobre esa misma variable mutex x. Bueno, en este caso, al ser recursivo sí me lo permite hacer. Obviamente, únicamente se lo permite hacer al que ya la tiene bloqueada.
Si yo tengo bloqueada la variable mutex x y hay otro que la quiere bloquear, a ese no lo va a permitir y lo va a dejar esperando. ¿Bien? Pero si yo la tengo bloqueada, me va a permitir volver a bloquearla. ¿Qué es lo que hace? Llevar un contador, a ver de cuántas veces el proceso ha bloqueado la variable mutex x. Para que realmente quede libre y cualquier otro pueda bloquear, utilizar y entrar a su sección crítica, tengo que hacer tantos desbloqueos como bloqueos hice. ¿Bien? Si yo recursivamente hice 5 bloqueos, 5 locks, tendré que hacer 5 unlock. ¿Bien? Entonces lo que internamente va a tener es un contador. Cada vez que se hace un bloqueo lo incrementa en 1, cada vez que, obviamente siempre estos bloqueos por el mismo proceso, ¿no? Y cada vez que se hace un desbloqueo, ese contador se decrementa en 1. Cuando ese contador es 0, significa que realmente está libre para que cualquiera pueda bloquearlo. ¿Bien? Y el tercer tipo, error check, no permitiría que haya bloqueo recursivo. Bien, sería un caso en el cual no se debería utilizar bloqueos recursivos, no lo deberíamos usar. Pero en vez de producirse un bloqueo, lo que se hace es generar un mensaje de error, un código de error, me devuelve que hubo un error porque hubo un bloqueo recursivo, en vez de bloquear al proceso. Bien. Uno de los problemas que tiene justamente el uso de las variables mutex, como siempre que utilizamos secciones críticas o algo con exclusión mutua, es que mientras estamos esperando a que la sección crítica la variable mutex esté desbloqueada en este caso para poder acceder, bloquearla y acceder a la sección crítica, bueno, podemos tener que estar esperando mucho tiempo. ¿Bien? Puede haber muchos procesos que están usando esa misma variable mutex para manejar o limitar una sección crítica. Puede ser que alguna de esas secciones críticas sean muy largas. Bien, entonces mientras los procesos que no están dentro de esa sección crítica necesitan entrar, están esperando, bueno, la espera puede ser muy larga y eso retrasar demasiado la ejecución de ese proceso y del programa en general. Bien, entonces para evitar muchas veces esa espera ociosa, bien, hay una tercera función más allá de la inicialización, que es treelog, ¿bien? Sobre estas variables mutex. ¿Qué es lo que me permite esto? Me permite, si la variable mutex está desbloqueada, con esta función la bloquea, ¿bien? De forma atómica, igual que la función log, sin problema. ¿Bien? La bloquea, entonces yo voy a poder entrar a la sección crítica sin inconveniente. Ahora, la diferencia está en que si yo llamo esta función cuando está bloqueada la variable mutex por otro proceso, esto no me bloquea, no me deja dormido ahí esperando a que se desbloquee, sino lo que hace es me devuelve el control, me deja seguir, indicándome como resultado de esta función si se pudo hacer el bloqueo o no. Bien, o sea, no es una función que sea bloqueante, no es una función que demore al proceso. Bien, se llega a esta función, si la variable mutex está desbloqueada, bloquea la variable mutex y me devuelve como resultado de esta función que sí lo pudo hacer. Si cuando llega no está bloqueada está bloqueada la variable mutex, entonces no la bloquea, bien, porque ya está bloqueada por otro proceso y me devuelve como resultado de la función que no la pudo bloquear. Bien. El usuario, el que está utilizando esta función, lo que tiene que hacer es, una vez que pasa este llamado de treelog, tiene que fijarse qué le devolvió la función y únicamente hacer lo que estaba en la sección crítica si la función le devolvió de que sí había podido bloquear la variable mutex, y si no, tendrá que hacer otra cosa que no incluya el uso de estas variables compartidas que necesitaba usar en la sección crítica. Bien, obviamente si lo único que puedo hacer en este instante es la sección crítica y nada más, no puedo avanzar en ninguna otra cosa, no tiene sentido usar esta función. Ahí usaríamos el bloqueo común. Pero si yo necesito hacer eso, pero si no puedo, mientras tanto puedo seguir trabajando en otra cosa, por ejemplo con variables locales, entonces sí me sirve. ¿Bien? Trabajaré un rato con lo que no necesite la sección crítica y bueno, cada tanto tendré que volver a intentar bloquear la variable mutex para poder acceder a la sección crítica. Bien, no siempre se puede usar, hay que tener mucho cuidado.
Siempre se tiene que consultar la respuesta de esta función antes de continuar. No es que uno llame a esta función y sí o sí después hace la sección crítica, si no podríamos sí estar manejando mal la exclusión mutua. Bien. Hasta ahora la única herramienta que vimos para manejar la sincronización es las variables mutex para la sincronización por exclusión mutua. Bien. Como ya hemos visto, por ejemplo, en monitores o en semáforos, si solo contamos con exclusión mutua, muchos de los problemas que podemos resolver los vamos a resolver de forma ineficiente, ¿bien? Porque tenemos que estar a mano chequeando a ver si se dan las condiciones o no. Tenemos que volver a acceder a la sección crítica otra vez para chequear si se dan las condiciones o no. Y recién cuando logramos entrar, chequear y que se dan las condiciones, recién ahí avanzar. Mientras tanto estábamos utilizando, por un lado, procesador, digamos, estamos usando un core de gusto para estar chequeando sin poder avanzar, y por otro a su vez estamos bloqueando en este caso las variables mutex, impidiendo que por ahí otro proceso en otro core pueda también estar trabajando y avanzando. Bien, o sea, es doble en este caso lo que estamos generando de retraso o de ineficiencia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hablado en otros momentos? Justamente lo que necesitamos es, si yo sé que no puedo continuar, bloquearme, dormirme, bien, sin usar procesador, hasta que alguien que modificó esa condición y ahora es válida, me avise, me despierte y yo ahí sí pueda continuar. Bien. Justamente lo que tenemos para eso es, o son, mejor dicho, las variables condición. Bien. Funcionan de una manera muy similar a las que utilizamos en monitores. Bien. Ahora vamos a ver exactamente cómo funcionan en este caso. En general, cuando utilizamos este tipo de variable es porque pues tenemos que esperar, mejor dicho, a que una cierta condición sea verdadera para continuar. Obviamente que esa condición que necesitamos incluye al menos alguna variable compartida que otro puede modificar. Si fuesen todas variables locales, no tendría sentido tener que dormirse. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Nosotros cuando vamos a, antes de poder dormirnos en la variable condición, significa que tuvimos que chequear esta condición que incluye variables compartidas. Bien. Como incluye variables compartidas, lo vamos a tener que haber hecho dentro de lo que sería una sección crítica. O sea, tendríamos que haber utilizado una variable mutex, bien, bloquearla, acceder a lo que sería la sección crítica, ahí chequear la condición, y si la condición fuese falsa, ahí dormirnos. Bien, en esta variable condición, que es la que estamos incluyendo ahora. Si la condición fuese verdadera, no continúo ejecutando la sección crítica, no tengo en cuenta la variable condición, continúo la sección crítica y desbloqueo la variable mutex que estaba usando y listo, terminó todo ahí. Bien. Pero el problema es si era falsa y tengo que dormirme en la variable condición. Bien. ¿Qué ocurre? Yo estaba dentro de una sección crítica, estaba dentro de, o mejor yo, tenía una variable mutex bloqueada. Si yo me duermo, la variable mutex continúa bloqueada. Bien. Entonces nadie más va a poder entrar, por ejemplo, a trabajar con esas variables compartidas y modificar la condición para que yo sí pueda continuar. O despertarme o lo que sea que haya que hacer. Bien. Entonces, bueno, siempre una variable condición está asociada a una variable mutex. Bien. Siempre. Entonces, cuando nosotros llamamos a la función wait para dormirnos, además de indicar sobre qué variable condición nos tenemos que dormir, vamos también a estar indicando cuál es la variable mutex que está asociado a esta variable condición. ¿Bien? O sea, cuál es la variable mutex que yo tuve que bloquear para poder acceder, chequear la condición y dormir. ¿Bien? Eso es importante porque si no, no se sabría, se quedarían todos bloqueados. Bueno, ¿cuáles son las funciones que nos brinda Pthread para las variables condición? Bien. Obviamente vamos a tener un par que son para poder demorar o dormir un proceso, para autodormirse, autodemorarse. Bien. Otras dos que son para despertar a un proceso para que pueda continuar. Y después lo que tenemos las básicas de inicialización y destrucción de esa variable condición. Bien. El init, como siempre, debe ser llamado antes de cualquier uso, al principio, antes de empezar a usar esta variable condición.
también se inicializa con una serie de atributos que en general son por default. ¿Bien? ¿Cuáles son las funciones para dormir los procesos? Van a actuar de forma muy parecida a lo que eran las de los monitores. ¿Bien? La principal que utilizamos es pthread-con-wait, ¿bien? Que es para que el proceso que hace el llamado a esta función se duerme en la variable condición que se pasa como primer parámetro. ¿Bien? Y como mencioné antes, se supone que ese proceso, antes de llamar a la variable, al wait de la variable condición, y antes de chequear la condición por la cual decidió dormirse, tuvo que bloquear una variable mutex, que en este caso es la que se pasa como segundo parámetro. ¿Qué es lo que hace esta función internamente? Bien. Internamente, lo primero que hace es desbloquear esta variable mute que pasamos como segundo parámetro. Bien. La desbloqueamos para dejarla libre para que otro proceso pueda entrar y modificar, por ejemplo, las variables compartidas que formaban parte de la condición de espera. Bien. Una vez que se desbloqueó la variable mutex, lo próximo que hace es realmente ahí dormirse. Ahí el proceso realmente se demora, se duerme. Bien. Se duerme, se encola en la cola asociada a esa variable condición y demás. Bien. Cuando alguien lo despierta, no es que directamente lo despierta, entonces listo, terminó la función wait y sigue. Antes de salir de esta función wait, una vez que fue despertado, lo que tiene que hacer es volver a adquirir el acceso a lo que sería la sección crítica. Tiene que volver a bloquear la variable mutex que pasamos ahí como segundo parámetro. ¿Bien? Porque cuando él se durmió, estaba dentro de una sección crítica brindada por esa variable mutex. Cuando sale y continúa ejecutando, tiene que volver a estar dentro de la sección crítica. ¿Bien? Entonces, internamente lo que hace la función wait es desbloquear la variable mutex, dormirse realmente. Cuando lo despiertan, volver a bloquear la variable mutex. Recién cuando logró volver a bloquear la variable mutex, es ahí cuando logra terminar completamente la función pthread-con-wait y ahí sí poder continuar trabajando. Bien. En el segundo caso, para dormirse, la pthread-con-times-wait funciona de forma muy parecida, lo único que además le damos como un tercer parámetro que sería un tiempo de espera. Bien, es el tiempo máximo de espera. Si pasó ese tiempo y no fue despertado, se despertaría automáticamente. Obviamente deberá devolver algún parámetro, algún resultado que indique que no lo despertaron, sino que se despertó automáticamente. Las dos funciones que siguen son justamente las para despertar a un determinado proceso. Bien, que estaba dormido en una variable condición. pthread-con-signal lo que hace es despertar al primer proceso que estaba dormido en esa variable condición. Bien, lo despierta y, como dijimos antes, el otro, antes de poder continuar su ejecución, tendrá que volver a bloquear la variable mutex correspondiente. Bien. En el caso de pthread-con-broadcast, lo que hace es despertar a todos los procesos que están dormidos en esa variable condición. Luego vienen, como dije, las dos funciones que eran para inicializar y destruir una variable condición. Bien. Obviamente no se puede utilizar antes de hacer el init y no se puede utilizar después de hacer el destroy. Ahora que ya tenemos los dos tipos de herramienta para sincronización por exclusión mutua con las variables mutex y para sincronización por condición a través de las variables condición, podemos resolver el problema que hicimos antes para productores y consumidores de una forma más eficiente. ¿Bien? Muy parecido a lo que hemos visto, a soluciones que hemos visto con monitores. En este caso lo que vemos es cómo quedaría más o menos el main con la parte donde inicializamos justamente las variables condición que vamos a usar y la variable mutex. Bien, teníamos dos variables condición, vacío y lleno, que son del tipo pthread-con-t. Tenemos una variable mutex de tipo pthread-mutex-t. Bien. Teníamos una variable que va a representar el buffer, que en este caso seguía siendo para un solo elemento, y un entero que nos iba a decir si hay o no elementos en ese buffer. Bien, a ver si está o no
ocupado el buffer. En el main lo que vamos a hacer obviamente es inicializar las variables que sean necesarias, inicializar las dos variables mutex y las dos variables condición y la variable mutex, y luego, que no está puesto ahí, pero luego también van a estar la creación de los distintos hilos para los productores y los consumidores, donde los hilos de los productores van a ejecutar la función productor y los hilos de los consumidores la función consumidor. En este caso lo que vemos justamente es cómo sería el código de la función productor que es ejecutada por los hilos productores. ¿Bien? Lo que vamos a hacer base parecido a lo que habíamos visto para la solución que solo usaba exclusión mutua, pero mejorado al usar variables condición. Al igual que antes generamos el elemento, bloqueamos la variable mutex para poder acceder al buffer en sí, si hay o no elementos en ese buffer, y después fíjense que ahí vamos a tener el mismo problema que antes teníamos con los monitores. Bien, que un proceso productor en este caso sea despertado por un consumidor después que tomó el elemento, porque como el buffer quedó vacío, el productor podría dejar su elemento en el buffer. Que sea despertado no significa que le va a ganar el acceso a esa sección crítica, o sea que va a poder bloquearse la variable mutex y continuar su trabajo antes que la bloquee otro proceso productor que no estaba dormido. Bien, entonces podría ser que un consumidor despertó al productor 1, que era el primero que estaba dormido en la variable condición vacío. Bien, y sin embargo, antes que él logre bloquear internamente en la función wait, internamente se logre bloquear el mutex para poder continuar, puede ser que otro proceso productor que no estaba dormido acceda, tome el lugar vacío, digamos, ocupe, deje su elemento en ese buffer vacío, dejándolo nuevamente lleno, ¿bien? Y recién después el productor, el que había sido despertado, logra acceder, ¿bien? Y en ese caso no podría dejar el elemento porque sigue ocupado. ¿Bien? Por eso es que tenemos que rechequear la condición cada vez que nos despertaron y logramos nuevamente acceder a lo que sería la sección crítica o acceder a bloquear la variable mutex. ¿Bien? Entonces, mientras haya elementos, mientras esté ocupado el buffer, me tengo que volver a dormir. ¿Bien? Fíjense que cuando llamo al wait, mandamos en la variable condición sobre la cual nos dormimos, y el segundo parámetro es la variable mutex que tiene asociado. Bien, la variable mutex sobre la cual yo había hecho el bloqueo. Bien, para que recuerden, internamente dentro de ese wait van a desbloquear esa variable mutex. Después sí nos vamos a dormir realmente en la variable condición esperando, y luego cuando nos despiertan lo que tiene que hacer esta función wait para terminar es nuevamente adquirir el bloqueo o bloquear nuevamente la variable mutex. Recién ahí el proceso va a poder entrar y continuar su ejecución. Bien, una vez que salgo de ese while, porque nunca entré, porque cuando llegué estaba vacío el buffer, o porque me dormí y me despertaron y ya logré entrar y encontrar vacío ese buffer para dejar el elemento, bueno, cuando salgo entonces de while lo que hago es poner el elemento que había generado en el buffer, avisar a través de hay elementos que ya hay un elemento en el buffer, y luego por las dudas que haya algún consumidor dormido, despierto al primero que esté en esa variable condición. Bien, fíjense que en este caso ocurre lo mismo que pasaba con las variables condición de monitores. Bien, si nosotros hacemos el signal de una variable condición que no hay nadie dormido, no va a tener ningún efecto posterior. Bien, no pasa nada, no da error, no tiene efecto posterior, no hay ningún inconveniente. Se maneja de la misma manera. Bien, y lo mismo que también que en monitores, obviamente que cuando despertamos a uno, lo que vamos a despertar es al que más tiempo hacía que estaba dormido, o sea, el primero que se durmió en esa variable condición. Bien, una vez que ya despertamos, si había alguno dormido a un consumidor, lo que hacemos es desbloquear la variable mutex, porque recién ahí podría entrar ese productor ese consumidor, perdón, que acabo de despertar, o cualquier otro productor o cualquier otro consumidor, aunque sea para chequear a ver qué es lo que ocurre.
En este otro caso lo que tenemos es el código de lo que sería la función consumidor, la función que es llamada por los hilos consumidores. Bien. Lo mismo que veíamos antes, vamos a estar continuamente trabajando. Lo primero que tiene que hacer es bloquear la variable mutex para poder acceder a esos recursos compartidos como son la variable elemento y el buffer. Bien. Mientras no haya elementos en el buffer, lo que va a tener que hacer es dormirse en la variable condición lleno. Bien. Esperando justamente a que esté lleno ese buffer cuando logra acceder. Bien. Volvemos a recordar que el wait lo primero que hace en ese caso es desbloquear internamente, ¿no? Desbloquear la variable mutex, dormirse posteriormente y después cuando es despertado tiene que volver a adquirir, a bloquear, digamos, la variable mutex. Bien, todo eso es lo que hace la función pthread con wait internamente. Bien. Lo mismo que dijimos en el caso de los productores, podría ser que cuando realmente un proceso que es despertado logra nuevamente bloquear la variable mutex, podría ser que otro consumidor lo haya hecho previamente y haya sacado el elemento que había dejado el productor que despertó a este último. Bien, entonces en ese caso podría nuevamente estar vacío, por eso es que tenemos que rechequear la condición cada vez que nos despiertan a ver si realmente sigue habiendo un elemento en ese buffer. Cuando salimos del while es porque ya está hay un elemento en ese buffer, lo único que hacemos es ponerlo en esa variable local que tenemos para trabajar, marcamos de que ya no hay elementos en el buffer, despertamos por las dudas que haya algún productor dormido, el primero que se había dormido, lo vamos a despertar para que vea, una vez que logra acceder o bloquear la variable mutex, a ver si puede dejar el elemento o no. Y luego, obviamente, lo que hacemos es liberar esa sección crítica o desbloquear la variable mutex. De esa manera estamos dejando libre para que cualquier productor pueda acceder y dejar un elemento, principalmente, o el que más nos interesa justamente es el que acabamos de despertar, si es que había uno dormido, ¿bien? O bien para que cualquier consumidor también pueda entrar y darse cuenta que se tiene que dormir porque el buffer está vacío en ese momento. ¿Bien? Una vez que desbloqueamos la sección crítica con el unloop sobre la variable mutex, ahí sí lo que hacemos, fuera de lo que sería la sección crítica, en la sección no crítica, procesamos el elemento que podemos tardar todo el tiempo que querramos, que no vamos a estar afectando a ninguno de los otros procesos que tienen que acceder a ese buffer. Bueno, como hemos visto anteriormente, tanto para los hilos, para los threads, como para los variables mutex y las variables condición, cuando se hace la inicialización de estas herramientas, tenemos que pasarle tenemos que pasarle los atributos que queremos para ese objeto en particular, para esa variable, para ese thread o lo que sea. Bien. Esto se hace a través de lo que serían los objetos atributos. Bien. En realidad lo que tenemos es, vamos a declarar para cada uno de estos casos, para los hilos, para las variables mute y las variables condición, cada uno va a tener un tipo de atributo diferente. Son diferentes objetos, diferentes tipos, porque en realidad cada uno tiene sus propias características o campos, digamos, que se tienen que inicializar. Bien, entonces lo que tiene es un atributo de esto va a tener esa información, vamos a inicializarla o declararla de alguna manera con valores por default, y después uno puede cambiar aquellos valores, aquellos atributos, aquellos campos de esos atributos que uno desea modificar. Bien. Una vez que uno ya generó y modificó ese objeto atributo, se lo pasa en el momento de inicializar, por ejemplo, una variable mutex, se lo pasa como parámetro, bien, a esa variable de tipo atributo para las variables mutex, y de esa manera esa variable mutex en particular se va a inicializar con los valores que tiene asignado ese objeto atributo. Bien. Si nosotros después a esa variable, después de haber llamado al init para el mutex x, si después de eso modificamos algún otro campo de ese objeto atributo, bien, no va a ser tenido en cuenta esa modificación en aquellas variables mutex que ya fueron inicializadas. Bien. Únicamente se van a tener en cuenta en todas aquellas variables mutex que sean inicializadas a partir de ese momento. Cuando me refiero a inicializadas es cuando se llama la función init correspondiente a esa variable mutex. Bien. Eso nos va a dar la ventaja que tiene el uso de estos objetos atributos, es que
nos va a permitir modularizar un poco mejor, nos va a permitir facilitar un poco el seguir y el hacer el código y modificarlo. Bien, si no fuese así, uno por ahí tendría que pasar todos los atributos o cada uno de los datos que forma parte de ese atributo para ese tipo de estructura en particular, debería pasársela todo como parámetros separados. Bien, y en cada uno de las variables mutex, por ejemplo, que haya que declarar, habría que volver a cargar todos los datos. Bien, así nos facilita las cosas, nos facilita la modificación. Modificamos en un único lugar el atributo y ya se sabe que es para todas las estructuras de ese tipo que vienen en posterior. Bien, entonces nos da un poco más de facilidad para modificar, nos da más portabilidad, más prolijidad, etc. Estos serían los atributos, los objetos atributos para lo que serían los hilos, bien, para los threads. El tipo de datos de estos atributos, justamente pthread attr t, que indica justamente la t, que es para los hilos, para los threads. Bien. Uno lo que hace, además de declarar una variable de este tipo, es llamar, por ejemplo, a la función init, que lo va a inicializar a todos los campos que forman parte de este atributo para los threads, los va a inicializar con los valores por default. Bien. Con el destroy lo que hacemos es obviamente destruir o matar a esa estructura de datos, ese objeto. Estas son algunas de lo que figura abajo, son justamente algunas de las propiedades asociadas con ese atributo. ¿Cuáles son los datos que podrían ser cambiados? ¿Bien? A través del llamado a estos campos. ¿Bien? No hay ninguno que nosotros nos vaya a interesar en manejar en este momento. Acá lo que tenemos justamente son los atributos para las variables mutex. ¿Bien? Como siempre, tenemos que declarar primero una variable de ese tipo, pthread mutex attr t, bien, que indica que es para las variables mutex. La inicializamos con las funciones init que figura ahí como en la primer renglón. Eso lo que va a hacer es inicializarlo con aquellos valores por default. Bien. Luego lo que podemos hacer, por ejemplo, es modificar el tipo de mutex que vamos a utilizar. Si es normal, recursivo o error check. Bien. Con eso lo podemos hacer con la función esa que aparece segunda, la que es pthread mutex attr set type np. Bien. A eso le tenemos que pasar la variable atributo para mutex que vamos a modificar y el tipo de mutex que queremos que se ponga en ese atributo, en ese objeto atributo. Bien. Las tres renglones que vemos al final del todo son las constantes que van a representar a cada uno de esos tipos. ¿Bien? Deberíamos poner una de esas tres opciones.